Padre Cristo, Padre Cristo a todos los hermanos, a todos los amigos del Ministerio Cristiano Bandera de Amor, amor a Dios y amor al prójimo de la Asamblea Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Aquí estamos un domingo más para llevar otro tema del libro de Apocalipsis. Hoy corresponde al tema las 7 iglesias del Apocalipsis. Este mensaje tan glorioso, tan especial que contienen los 22 capítulos del libro de Apocalipsis, fue dirigido a alguien especial. El Señor le dijo a Juan en el capítulo 4, y Juan empieza diciendo y saludando a las 7 iglesias. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, y que era y que ha de venir. Y allí entra con un saludo a las iglesias. Luego en Apocalipsis 1:11 dice: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Y en el verso 20, Apocalipsis 1:20 dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces el destinatario de este mensaje son más bien las 7 iglesias. Estas iglesias fueron seleccionadas con el propósito de describir los rasgos más sobresalientes de la iglesia en el curso de su avance. Aunque las cartas son dirigidas a 7 iglesias locales, reales, 7 iglesias geográficas que estaban en un lugar y fueron elegidas con el fin de simbolizar en estas 7 iglesias los 7 tiempos de la iglesia universal en la tierra. Entonces, este mensaje es para toda la iglesia, desde el Pentecostés hasta el arrebatamiento. Por eso se repite a cada rato el estribillo mientras uno lee el mensaje a las iglesias, cuando el Señor dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Señor le quiere hablar a la iglesia en todos los tiempos. El mensaje no solo va dirigido a esas iglesias locales, sino a todo el que tiene oído para oír, es decir, a quien le corresponda. Y esto le corresponde a la iglesia, porque la iglesia, cuando fue nacida de nuevo, fue despertada en el Espíritu y le fue despertado su oído espiritual. Por lo tanto, todos los nacidos de nuevo de todos los tiempos tienen oídos para oír lo que el Señor le dice a la iglesia. El Señor se dirige a todos los creyentes de todas las edades de la iglesia para que se vean reflejados, para que aprendan, sean corregidos, animados, exhortados, reprendidos, con y acerca del ejemplo de las 7 iglesias mencionadas. Es decir, las 7 iglesias representan 7 tiempos históricos y 7 retratos proféticos de las iglesias del pasado, de la iglesia del presente y la iglesia del futuro hasta el arrebatamiento. Aunque describe a las 7 iglesias y envía este mensaje a las 7 iglesias, el mensaje es para todos. Debemos entender varias cosas importantes. Cada iglesia local y actual y anterior tiene y ha tenido un mensaje de parte de Dios, de lo escrito y enviado por parte de Juan a las 7 iglesias de Asia Menor. El Señor se dirige a 7 iglesias porque, como menciona también a los 7 espíritus, aludiendo a la plenitud del Espíritu de Dios, de esta manera el Señor se dirige a las 7 iglesias como la plenitud de toda la iglesia de todos los tiempos en la tierra. Como los 7 espíritus son la plenitud del Espíritu Santo, las 7 iglesias son la plenitud
de la iglesia de todos los tiempos, desde Pentecostés al arrebatamiento. En otras palabras, lo bueno que ha tenido la iglesia, ¿qué es lo que tenemos que copiar? ¿Qué es lo que tenemos que imitar? Como lo regular, ¿qué es lo que tenemos que superar? Y como lo malo, que tenemos que sanar completamente. Eso se ve reflejado en estas 7 iglesias, porque a la iglesia en todos los tiempos le pasa algo parecido. Y en su conjunto, esto ha sido y será la realidad de la Iglesia Universal de Jesucristo en la tierra. Entonces, podemos ver, por tanto, algunas cosas que están bien en la iglesia, pero también podemos ver las que están mal. Entonces, tenemos que resumir que el Señor toma a la Iglesia Universal como el cristianismo, todo el cristianismo. Todos los que se llaman cristianos, el Señor les envía este mensaje a los que creemos que Dios es uno, a los que creemos en el nombre de Jesucristo, a los trinitarios, a los mormones, los testigos de Jehová, a los católicos, todos los que están alineados en alguna denominación y los que están independientes pero que se dicen cristianos, todos están incluidos para recibir este mensaje. Pero también está dirigido este mensaje a las iglesias locales, porque todas las iglesias están viviendo en algún momento de estas 7 iglesias. Hay iglesias recién empezando que tienen el fervor de Éfeso. Hay otras que están pasando por persecución en el mundo. O sea, en este momento también se están cumpliendo las 7 características de la iglesia en la tierra, en lo que se hace bien y en lo que se hace mal. Entonces, el mensaje es para el cristianismo universal, para cada denominación, para cada iglesia local y también es para cada creyente individualmente, porque hay cristianos con el primer amor, hay cristianos ya tibios como la Odisea, o sea, hay cristianos en las diferentes etapas y este es un mensaje para la iglesia. Siempre decimos, no es que ahí Pablo le está escribiendo a Timoteo, es que Pablo le está escribiendo a los filipenses. El mensaje de las 7 iglesias es un mensaje directo de Dios para la iglesia de todos los tiempos. Así que tenemos que abrir nuestro oído para oír lo que el Espíritu le dice a la iglesia. ¿Qué es lo que hacía bien la iglesia? La iglesia en todo su tiempo ha trabajado arduamente. Eso está bien. Trabajar arduamente. Ese debe ser el deber de todo cristiano y de toda iglesia local y de toda denominación nacional, continental y mundial. Todos los cristianos individualmente y en conjunto debemos trabajar arduamente por la obra de Dios. Debemos tener paciencia con los que nos contradicen, los que blasfeman, los que se burlan, los que no escuchan y aún con los que nos persiguen. Debemos ser pacientes con ellos. Debemos descubrir a los mentirosos. Hay que examinar los espíritus, hay que discernir los espíritus y descubrir cuando son llamados predicadores, apóstoles, pastores, maestros, evangelistas, pero que son falsos. La iglesia debe tener discernimiento para poder identificar a los falsos maestros, el falso evangelio, y resistirlo y desecharlo en el nombre de Jesucristo. La iglesia debe aborrecer la herejía. No debemos permitir que entre a nuestra congregación o a nuestras congregaciones creencias que contradicen la palabra o que no están de acuerdo a la palabra. Debemos ser ricos espiritualmente. Aunque tengamos pobreza material, debemos ser ricos, llenos de los valores, llenos del Espíritu Santo. Debemos ser llenos de la unción, debemos ser llenos de los frutos del Espíritu, de los dones del Espíritu y de todas las prácticas de un nacido de nuevo. Debemos perseverar en la fe, no importa lo que pase. Un cristiano no debe decaer por pruebas individuales o familiares o congregacionales. No, debemos permanecer como viendo al invisible.
Debemos estar siempre atentos para avanzar, para seguir adelante, para perseverar en la fe. En medio de los buenos tiempos y en medio de las dificultades hay que seguir adelante. Debemos ser ricos en obra. Debemos ser amantes del prójimo, amantes de Dios, amar con servicio, con paciencia, ser fieles a Dios. Todos estos valores los tenían las iglesias, las 7 iglesias. Todos estos valores los ha tenido la iglesia en todo su tiempo. Por lo tanto, eso es lo que podemos imitar. ¿Qué es lo que ellos han hecho mal y que nosotros debemos evitar? Perder el primer amor. La iglesia no debe perder el primer amor. Primer amor significa primicias del amor. O sea, Dios debe ser nuestra primera prioridad. La iglesia debe ser nuestra primera prioridad. Cumplir con lo que Dios pone en el corazón de nuestros líderes, de días de ayuno, de retiro, de cultos, días de culto. Hay que estar ahí, hay que estar a tiempo, hay que estar presente siempre adorando a Dios con ese primer amor. La iglesia debe evitar la permisividad, permitir que el pecado orade los cimientos de la iglesia y se vaya introduciendo a gran o a pequeña escala, en forma disimulada o en forma visible. Debe evitarlo a toda costa. La iglesia no debe tolerar que la maldad avance al interior de la iglesia y lleguemos a tener una apariencia de piedad, apariencia de espiritualidad, pero que sea solo un nominalismo, que sea hipocresía, que sea negligencia, que sea tibieza, de congregarnos por costumbre, por inercia, o de hacer ciertas cosas porque se nos ha hecho cultura, pero no tener esa pasión y ese amor. Debemos actuar siempre con esa inspiración de Dios, con esa guía de Dios, no por justicia propia, no sentirnos autosuficientes, no sentirnos orgullosamente espirituales porque somos más que la otra congregación o porque tenemos un cargo más alto que el otro ministerialmente. De ninguna manera nos estamos autoengañando si hacemos eso, y eso le pasó a algunas iglesias y nosotros debemos evitarlo. Lo que está bien y lo que está mal está graficado en estas 7 iglesias, lo que le ha pasado a la iglesia en todo el tiempo. Todo es la suma de lo que ha sucedido en la iglesia universal a lo largo de la historia. Por lo tanto, hay un mensaje para nosotros. El mensaje de las 7 iglesias es un mensaje para nosotros. Las 7 iglesias definen a la iglesia en todo su periplo. Desde el arrebatamiento, desde Pentecostés al arrebatamiento. Ahí está todo escrito lo que ha pasado. Es notorio que la descripción de las 7 iglesias define la línea de actuación de cada iglesia en su momento, de cómo recibieron el mensaje de parte de Cristo. Y esto empezó a suceder, este mensaje, alrededor del año 96 después de Cristo, cuando se supone se escribió el Apocalipsis. Entonces cada mensaje, cada iglesia tiene un mensaje que Dios le envía y que rebota hacia nosotros a través de los tiempos. Por ejemplo, Efeso describe a grosso modo el estado de la iglesia en esos momentos. Una iglesia con fuerte tendencia legalista y que fue en detrimento del amor, que se fue acabando y que perdieron esa pasión y ese amor de primicia, ese amor del principio, que se grafica en amar a Dios y amar al prójimo. Lo que nunca debe perder la iglesia es su amor por Dios, su pasión por Dios. Esa pasión se nota en nuestro servicio, de la actitud como hacemos las cosas. Aún en los pequeños detalles se nota ese primer amor, de la forma como cantamos, de la forma como oramos, de la puntualidad en nuestros cultos, de cómo estamos allí, ansiosos y atentos por recibir todo el alimento espiritual. Esmirna fue un periodo de grandes persecuciones en que la iglesia mostró su resistencia, su capacidad de caminar en medio de la prueba, y no pruebitas pequeñas, sino que pruebas que dieron de baja
a miles de cristianos, pero la iglesia siguió adelante. Esmirna es un gran ejemplo de iglesia. Pérgamo, donde está el trono de Satanás, define el tiempo de la iglesia a partir de Constantino, el año 316 después de Cristo. Una iglesia mundana, donde cabían todos, donde cabían los no arrepentidos y que no querían arrepentirse, y los arrepentidos que amaban a Dios y los que amaban la socialidad de la iglesia. Todos cabían ahí. Y pocos eran los que realmente tenían un amor por Cristo. De allí empezó a iniciarse la iglesia católica romana. Tiatira define el tiempo del papado, en el cual es el desarrollo posterior del espíritu de Pérgamo. La religión de Balaán se metió a la iglesia, que es mundanalidad pura, y la de los nicolaitas, que es la dictadura sacerdotal. Se metió Jezabel. Jezabel está ya simbolizada en Israel, que fue la que introdujo idolatría a Israel y que llevó al enfrentamiento del profeta Elías con los profetas de Acera y de Baal. Y el romanismo se metió como una Jezabel, trayendo el paganismo al interior del cristianismo. Se metió allí la doctrina de Balaán, la mundanalidad. Se metió la doctrina nicolaíta y se crearon castas sacerdotales en que el clero se cree mucho más que el pueblo. Entonces, todo esto sucedió en tiempo de Tiatira y que la iglesia tiene que evitarlo. Sardis es el tiempo de la reforma protestante, cuyas obras no eran perfectas, pero la reforma fue una inspiración de Dios. Pero no todos los que se encontraron allí como actores de esa reforma eran genuinos y no tomaron la decisión definitiva de aceptar el nombre de Jesucristo y el gran mandamiento de que Dios es uno. Luego viene la iglesia de Filadelfia. Es el tipo de todos los que a lo largo de la historia de la iglesia han sido fieles, han sido de buen testimonio, han sido inspirados, han tenido la revelación conforme al Evangelio de Cristo. Estos son los Filadelfia. En el contexto que estamos describiendo, representa a todos los cristianos que resucitarán o serán arrebatados el día en que el Señor venga por su iglesia. La Odisea es el tiempo de la gran apostasía, de esa que habló Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Representa a todos los cristianos autosatisfechos, autosuficientes, amadores del mundo, fieles a sí mismos, pero nunca a Dios. Este es el tiempo que estamos viviendo ahora. Las promesas que el Señor Jesús ha dado a los que venzan, que un día se cumplirán, son las siguientes. ¿Qué pasará con los vencedores de todos los tiempos de la iglesia? Comerán del árbol de la vida. No sufrirán daño de la segunda muerte. El Señor les dará de comer del maná escondido. El Señor les dará una piedrecita blanca y en ella escrito un nombre nuevo que ninguno conoce sino el que lo recibe. Tendrán autoridad sobre las naciones. Les dará la estrella de la mañana. Serán vestidos de vestiduras blancas. No borrará su nombre del libro de la vida. Jesús confesará su nombre ante el Padre y delante de los ángeles. El Señor los hará columnas en el templo de Dios. Jesús escribirá sobre ellos el nombre de Dios y el nombre de la ciudad de Dios y su nombre nuevo. Les dará que se sienten con Él en su trono, así como Él se ha sentado con su Padre en su trono. Los vencedores recibirán las promesas, que son muchas y diversas, y no son solo para estas iglesias en sí, sino para los individuos, los individuales, los creyentes santos de todos los tiempos de la iglesia. Las 7 iglesias tienen cosas en común. Todas tienen una comisión y un destinatario. Escribe al ángel de Efeso, de Esmirna, de Pérgamo. Tienen un saludo y una presentación de Jesucristo. Estas cosas dice el que, y ahí sigue agregando el saludo del Señor. Tienen una alabanza, excepto la Odisea, que es la única iglesia que no tiene ninguna alabanza de Dios. A las demás les da alguna alabanza. Has guardado mi palabra.
tienen uno o varios reproches, excepto Esmirna y Filadelfia, que el Señor no les reprocha nada. Eran muy buenas iglesias, pero a las demás le dice, pero tengo contra ti. Tiene una o varias directrices para arrepentirse que el Señor, en su gran amor, los llama al arrepentimiento y les muestra el camino. Como a Efeso, que le dice, mira de dónde has caído y arrepiéntete. Además tienen una invitación a oír. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y una promesa gloriosa. El que venciere, y ahí continúa. A cada iglesia la promesa, a cada vencedor. Así que este es el mensaje de las 7 iglesias. El Señor quiso que llegara hasta nosotros el Apocalipsis. El Apocalipsis es un libro que se tiene que estudiar. El Apocalipsis habla de cómo ha sido la iglesia en todo su tiempo, los primeros 2 y 3 capítulos. Habla del arrebatamiento en el capítulo 4 y de la iglesia en el cielo en los capítulos 4 y 5. Habla del comienzo de la gran tribulación en el capítulo 6. Y eso lo lleva hasta allá, hasta el capítulo 18. En el capítulo 19 tenemos ya la antesala del milenio. Y después entramos en el milenio hasta que llegamos al trono blanco. El Señor quiere que sepamos todos esos. Incluso dice, bienaventurado el que lee, el que escucha las palabras escritas en este libro. Por lo tanto, es un mensaje para la iglesia. Y debemos estar al tanto de todo lo que dice para poder evangelizar a otros y para gozarnos en las promesas que el Señor tiene para nosotros y para Israel y los salvos de todas las dispensaciones en el milenio y de cómo estaremos con Cristo por la eternidad. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Bandera de amor, amor a Dios y amor al prójimo.